Bueno, a mí ya me conocéis, creo, de antes de la bienvenida. Los que no, pues bienvenidos de nuevo. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Yo soy Darío y vengo a hablar de buenas prácticas en el desarrollo web con WordPress. Me voy a presentar antes de empezar y todo eso. En Internet en general, Twitter, Facebook, web y demás, me vais a conocer por Darío BF. Si no me conocéis ya son horas de presentarnos. En principio soy diseñador y desarrollador frontend o de experiencia de usuario, de interfaces de usuario, maquetador frontend. Me especialicé en WordPress porque no soy programador como tal, entonces WordPress me facilita mucho las tareas de desarrollo backend y demás. Soy desarrollador en Actualidad Blog, una de las redes de blogs más importantes de habla hispana. Aparte de eso, doy cursos de formación a empresas, generalmente pymes. Soy consultor, organizo la WordCamp Santander, organizo la comunidad de WordPress Cantabria. Soy editor de traducciones de español de España. Vamos, que estoy metido en WordPress casi que hasta donde me entran los tobillos. Yo vengo a hablar de buenas prácticas en el desarrollo web con WordPress. Y lo que quiero explicar antes de empezar es lo que va a ser esta charla, o mejor dicho, lo que no va a ser, ¿vale? No va a ser una guía como tal, no va a ser una Biblia, no va a ser una referencia, pero sí van a ser unas pequeñas pautas, las que yo considero casi las más importantes cuando alguien se enfrenta a un desarrollo con WordPress, aunque no sean expertos, que al final repercuten directamente en el rendimiento de WordPress. Y ya no solo en el rendimiento de WordPress, sino en el mantenimiento del código, en el mantenimiento de un tema, de un plugin o de lo que estemos gestionando. Antes de empezar, aparte del disclaimer ese que os he soltado, esto va a estar compartido, ¿vale? Son enlaces y demás. El primer punto importantísimo, si vais a diseñar o desarrollar algo con WordPress, un tema, un plugin o lo que sea, esas dos referencias, que son las buenas prácticas en el desarrollo de plugins y las buenas prácticas en el desarrollo de temas. Yo no me he inventado nada en esta ponencia. Sí que hay cosas que son más difíciles de encontrar, pero todo básicamente está ahí. Solo que es más cómodo que alguien te lo cuente a buscarlo. El primer punto clave. Al César lo que es del César. Si estamos incluyendo código en nuestro desarrollo WordPress, pues porque necesitamos incluir scripts o lo que sea, no incluyáis esos scripts en todo el site. Sé que es muy fácil poner un include o un require once en todos los head y ala. Pero si solo lo vais a utilizar en el frontend, ¿por qué lo incluís? ¿Por qué lo incluís en el backend también? Eso lo único que hace es que el servidor consuma muchísimos más recursos y al final vuestro bolsillo tenga que pagar un servidor mucho más potente por algo que no estáis utilizando. ¿Veis por dónde va la charla un poquito, no? Son prácticas que al final repercuten en todo el rendimiento del ecosistema que estamos montando en nuestro site. En este mismo punto hay que plantearse si necesitamos ciertos códigos. Esto es, ¿cuánto utilizáis Contact Form 7? Por ejemplo, el plugin que es de los más utilizados para crear formularios. Hay una pila manos arriba. ¿Cuántos quitáis de los que utilizáis Contact Form 7 los estilos de todas las páginas que no utilicen Contact Form 7? Os dais cuenta de la diferencia, ¿verdad? Pues que sepáis que Contact Form 7 por defecto está incluyendo mínimo 2 o 3 JavaScript, 2 o 3 styles CSS y una pila de consultas a la base de datos. Y vosotros ahí con él activado en todas las páginas, aunque no lo estéis utilizando. Esto es un ejemplo, ¿vale? Con esto lo que estamos haciendo se ve muy pequeñito, ya lo siento por el tamaño, pero pensé que se iba a ver mejor. Con esto lo que estamos haciendo es una comprobación. Si en la página en la que estamos existe la función que llama los scripts de Contact Form 7, significa que el plugin está invocando esos scripts, el propio plugin, el propio shortcode de Contact Form 7. Entonces lo que hacemos es encolar los scripts de Contact Form 7. Y abajo es lo mismo, pero en vez de para los scripts, JavaScript y demás, para los estilos. Si Contact Form está solicitando que se incluyan los estilos porque se está utilizando el plugin, entonces sí me lo imprimes. Pero si no, lo normal sería hacer un deregister y quitar todo lo que incluye Contact Form.
No es complicado, es una función y yo creo que compensa. Aparte, no sé el ejemplo más claro, pero le he puesto con Contact Form porque es un plugin que todos conocemos o prácticamente todos conocemos. El Contact Form tiene en su propia documentación una línea que la incluyes en el Functions y te desactiva todo por defecto. Entonces, pero es un ejemplo para que veáis cómo se hace. Cuando estamos desarrollando con WordPress es importantísimo remover los ingredientes, pero no mezclarlos como tal, porque puede dar lugar a colisiones, fallos de seguridad, caídas, cuelgues, pantallas en blanco, la pantalla blanca de la muerte, seguro que la conocéis un montón de los que estáis aquí, de que no carga nada, parece que está todo correcto, pero sale en blanco completamente. Es muy sencilla esta regla. Cuando estáis desarrollando, si desarrolláis una función, lo que sea, por ejemplo, una función propia en vuestro mini plugin, que lo que hace es incluir ciertos estilos, añadirle un prefijo con el nombre de vuestro plugin. En nuestro caso, yo aquí os comento para que lo tengáis como referencia, si nuestro plugin se llama Mi Pepino Plugin, yo le voy a poner a todas las funciones de mi plugin un mpp-bajo y el nombre de la función. De esa forma, me aseguro que ese nombre de la función es único para mi plugin. Mala suerte será que tengáis las mismas iniciales que otro plugin. Ahí ya si tenéis ese conflicto, pues con añadir un 2 o otra inicial más, ¿vale? Con esto lo que evita son conflictos innecesarios entre plugins, entre temas, porque al final nosotros sabemos lo que estamos haciendo nosotros, pero no sabemos lo que está haciendo el desarrollador del tema o el desarrollador del plugin. No sabemos lo que hemos heredado, no sabemos. En cierta medida, depende del cliente con el que estemos gestionando, no sabemos qué tipo de web está gestionando, ni quién va a instalar después un plugin o va a hacer una modificación. Entonces, mejor prevenir que lamentar. Y con esto evitáis ese tipo de colisiones que a WordPress realmente le vuelven loco. Porque si la misma función está declarada en un plugin y en un tema, va a hacer caso al tema generalmente. Pero como sean dos plugins, pantalla blanca de la muerte asegurada. Queda claro esto, ¿verdad? Son tips muy sencillos, muy básicos de aplicar y altamente recomendables. ¿Alguien sabe lo que es un CSRF? Vale, tú no cuentas que sabes mucho, tú también. Hay que tener cuidado con esto. Y es muy sencillo para los que programan un backend con WordPress tener un poco de control contra ello. El CSRF viene de Cross-Site Request Forgeries, que lo que son básicamente, así muy resumido y muy sencillito, peticiones no esperadas o duplicadas. ¿Cuántos de vosotros habéis ido alguna vez a pagar con PayPal y mientras carga la página haces otra cosa y luego se te va la cabeza y cuando vuelves te pone tiempo expirado, inicia sesión, tal y cual? Por ejemplo. O cuántas veces actualizas un post y parece que no carga, le vuelves a dar y te sale un error. Eso es porque has intentado hacer la misma acción 2 veces. Eso se controla con esto. Básicamente lo que tenemos que utilizar son los nonce estos que se llaman. Ahí os dejo un enlace donde tenéis toda la información. El nonce lo que es un ID único para esa transacción que estáis haciendo, para esa acción concreta. En el momento que esa acción se cumple o caduca, el nonce no vale. Entonces si tú refrescas la página te va a decir nonce no válido y va a salir por otro sitio. No te va a permitir duplicar acciones, no te va a permitir que otros sites, otras páginas externas, la competencia, el enemigo número 1 que tengáis, intente hacer peticiones a vuestra web de publicación de artículos, de publicación de comentarios y demás, porque vuestro site está comprobando que realmente se están haciendo esas acciones desde vuestro propio site. Es importante, sobre todo a nivel de seguridad. Y es relativamente sencillo de utilizar. Otro paso más es no hardcodear, no me gusta la palabra mucho, pero yo creo que es la que mejor se entiende. No hardcodear las URLs. Cuando hacéis un plugin y un tema, sabéis que los estilos hay que incluirlos, se hacen un enqueue, tal, y a veces llamamos a ficheros pues porque lleva una imagen o por lo que sea, ¿no? ¿Cuántos metéis la URL ahí, midominio.com / lo que sea / tal? Estáis aprendidos, bastante aprendidos. A lo que voy es que siempre que podáis intentad utilizar las funciones que trae WordPress para obtener esa ruta del tema o del plugin que estáis gestionando, lo que sea. Incluso os recomendaría, en caso de que queráis asegurar el tiro en un plugin, por ejemplo, declarar una variable global con la URL del plugin. Generalmente con las funciones de WordPress os va a valer, pero lo suyo es no meter las URLs a piñón en el código. ¿Por qué?
Porque si después, por lo que sea, cambiáis de dominio o migráis de servidor, si os cambian la ruta absoluta, estáis muertos. Si cambia el dominio, errores, problemas, fallos, no me carga este script, ahora no veo los estilos, ahora no me carga un JavaScript que es el que valida el formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísimo que no le deis vueltas a lo que ya existe. Es decir, utilizar la API de WordPress siempre, 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 siempre que podáis. ¿Para qué vais a programaros una función que saque, yo qué sé, los 5 últimos posts que consultando con un select a la base de datos tenéis VP Query? ¿O para qué vais a hacer una función que incluya en el header los estilos si tenéis los enqueue scripts o los include styles? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez una función que con el tiempo, después cuando habéis aprendido más, os habéis dado cuenta que con WordPress era muchísimo más sencillo? No seáis tímidos, no me creo que solo haya 3. Todos cuando hemos aprendido, vienes sabiendo un poco de PHP, has hecho alguna consulta a la base de datos y entonces dices, va, esto es fácil, hago un select, y lo saco, y luego te das cuenta cuando aprendes que con WordPress es mucho más sencillo. Pues leed un poco el códex, que no muerde, y es relativamente sencillo de hacer todo esto. Es importante no hacer autoload, sobre todo de las opciones de un tema, de un plugin o demás. Cuando guardáis la configuración de un plugin, ¿alguien sabe cómo se guarda eso en la base de datos? Los que sois desarrolladores ya lo sé. Cuando tú haces un guardado de, por ejemplo, el personalizador de WordPress, todo eso son opciones que se guardan en la base de datos. Por defecto, si no le especificamos lo contrario, tienen autoload. Es decir, que cuando carguemos la página van a cargarse las opciones en el backend. Es transparente para el usuario, pero ahí están. Y estás consumiendo RAM, estás consumiendo recursos del servidor y volvemos a lo mismo. Estás haciendo una consulta que a lo mejor no necesitas. Es tan sencillo como que cuando guardas las opciones con el update option, le especifiquemos ese no que está ahí en granate en rojo. Nadie lo hace y en rendimiento se nota una barbaridad. De la misma forma, y con las opciones también, ¿por qué no las guardamos juntas cuando van juntas realmente? Es decir, si yo sé que las opciones de un tema, el color de la cabecera, el color del menú, tal, se van a cargar siempre juntas, porque al final no hay ninguna página donde solo se cargue el color de la cabecera y no el del menú, no tendría mucho sentido. ¿Por qué no las guardamos juntas y las consultamos juntas? Ahorramos espacio y ahorramos llamadas, que es lo más importante. ¿Conocéis el Knock Knock Penny, no? De Sheldon Cooper. Eso en un servidor es bastante malo porque consumís más recursos de los que debéis. Y al final, si tenemos 5 datos que son los 5 del plugin, de un plugin o de un tema, que siempre se cargan juntos porque siempre se hace uso de ellos juntos, no tiene sentido llamarlos por separado. Entonces, con un update options declaramos un array y le metemos todas juntas en el nombre de una opción, lo que nos va a devolver es un array con todas las opciones y al final lo que nos movemos nosotros es depende de qué posición del array para conseguir unos datos u otros. Lógicamente esto va adaptado con un get option, en este caso de mi opción, ¿vale? Que nos recogería todo en un array. Cuando desarrollamos temas, si os dais cuenta, es todo de cuando desarrollamos plugins, cuando desarrollamos temas. Cuando desarrollamos temas hay que empezar la casa por los cimientos. Yo veo gente que empieza por el tejado. Empieza primero montando el backend de WordPress, luego empieza a incluir cosas en el functions y no tiene lo primordial, que es una estructura de datos sólida, ¿vale? Lo de la izquierda, aunque no se lea porque es muy pequeñito, es una estructura de datos, la que recomienda el propio WordPress en su documentación, de jerarquía de ficheros. Os resumo, tiene una carpeta para los CSS, otra para los includes generales, otra para los JavaScript, para los idiomas, para las páginas, las plantillas de páginas, y luego tiene los ficheros que se suelen utilizar, el functions, las categorías, autor, archivos, el 404, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, ya no para vosotros que estáis desarrollando el tema, porque vosotros sabéis lo que estáis haciendo, sino para cuando engancha a alguien a ese tema, que sepa por dónde desarrollar y por dónde seguir. Esto tiene la misma importancia que los comentarios. Si tú coges un código en PHP y no tiene comentarios, lo habréis vivido.
Pero solo ir, investigar, conocer, saber lo que estaba haciendo la otra persona, lo que pensaba la otra persona cuando desarrolló eso, te puede llevar muchas horas. Yo he llegado a gastar 4 o 5 días en entender cómo funcionaba un plugin para modificar después una línea de código. Porque no sabías lo que estaba pensando ese programador en ese momento y no hay nada comentado. Y luego las variables no son $opción1, sino que son $S, $J, $T. Y entonces es un infierno encontrar eso. Ahora tenemos herramientas como Sublime que te hace una búsqueda global en todo el proyecto y es más sencillo seguirlo, pero es una locura para alguien que se engancha a un proyecto. Y nunca sabéis quién va a venir detrás de vosotros a editar ese tema o ese plugin. Incluso vosotros mismos, tú desarrollas hoy una cosa, el cliente queda satisfecho y te viene dentro de 1 año y medio y te dice, oye, mira, que tú me hiciste la web, me encantó y tal, hazme esta modificación. Y miras tu propio código sin comentar y dices, ay madre. Ay madre, la que hemos liado. Entonces, una estructura sólida ayuda muchísimo a la hora de entender cómo funciona un tema. Lo mismo que los contenidos. Si os dais cuenta, Content Aside, Content Image, Content Home, Content Page, ¿vale? Son las porciones de código que se encargan de recoger esa información en las diferentes páginas. Si las llamáis así, es mucho más sencillo entender qué hace cada una. Las podéis llamar como queráis, porque al final vosotros vais a hacer un require o un include o lo que sea, pero respetad un poco la estructura que propone WordPress, ¿vale? Lo mismo que en los plugins. En los plugins es muy importante comentar. Todas las funciones tienen que tener un comentario, por pequeñas que sean. Esto solo recoge la información de la opción 1. Me vale. Pero ten la opción, ten ahí el comentario. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar en el propio... Aunque tengamos herramientas que busquen en todo el proyecto, aunque tengamos ciertas formas de saber qué hace una función, si tú se lo pones claramente, yo siempre suelo poner una pequeña descripción de lo que hace la función y luego pongo los parámetros que recibe la función. Si lo recibe, esto recibe 2 parámetros, un entero para hacer el contador, por ejemplo, y un string para recorrer las palabras, ¿no? Un string de 5 palabras o lo que sea para recorrerlo. ¿Y qué retorna? Si retorna algo, si no retorna nada. Eso ayuda muchísimo a la hora de engancharte a un proyecto o incluso de retomarlo, cuando ya lo tienes medio abandonado desde hace mucho tiempo. Y al final lo que vais a ganar es más salud mental que otra cosa. Porque todo esto, la impotencia, la frustración que te genera, el saber dónde está el error pero no encontrarlo porque no está bien documentado, porque las variables tienen un nombre extraño, porque yo que sé qué hacía este hombre aquí o porque tiene aquí un print, ¿vale? Anotad todo eso. Si creéis que hay algo que anotar, meterlo en el comentario, en ese comentario que ponéis a la función, porque de esa manera le estáis facilitando la vida a vuestro yo futuro y a otros programadores o diseñadores que entren después. En los temas igual, no cuesta nada poner un comentario HTML que diga, a partir de aquí llamo a la función, a la página tal que está en el fichero no sé qué. Te lleva 2 segundos escribirlo y te ahorra 2 horas 1 año posterior. Y parece una tontería, pero llega un momento que el tiempo al final es la moneda de cambio, y cuando tienes poco porque hay una incidencia grave o cualquier cosa del estilo, un comentario te puede salvar mucho dinero en un proyecto grande. Relacionado con esto, yo os invito a que seáis arquitectos. El arquitecto diseña, estructura y supervisa. Es decir, si vosotros no programáis y tenéis a alguien que se encarga de ello, tenéis a alguien de confianza a cargo del código y vosotros supervisad siempre. Además de eso, es importante la arquitectura de la información. Un proyecto web que tiene diferentes tipos de contenidos, que tiene diferentes metodologías de trabajo internamente en el equipo, que tiene una serie de requisitos propios. Sin una buena arquitectura de la información, el día de mañana llega una modificación y se te cae toda la estructura, toda la arquitectura de contenidos. Es importantísimo organizar bien los custom post types, organizar bien los metaboxes o los custom fields para recoger la información que necesitamos, pero organizarlo de manera que sea sostenible en el tiempo. Es decir, de nada me sirve salir del paso, nada, que esto lo hago con un post type o con categorías del blog y luego en el menú quito esa categoría y apañado. No. Porque mañana te va a venir otra vez y te va a decir, oye, que ahora yo esto lo quiero en otra URL. Y es un poco complicadete de hacer, ¿vale? No cuesta nada desde un principio hacerlo bien. Como digo, utilizar custom post type, metaboxes y todas las herramientas que nos da WordPress, que las tenéis en el Codex, que son relativamente fáciles de utilizar, para
hacer más sólido vuestro proyecto y vuestro desarrollo. Procrea, sí, los títulos son un poco de... En este caso lo que quiero contaros es que siempre, porque ¿cuántos de aquí trabajáis con temas premium habitualmente? Temas premium, gratuitos del repositorio. No, aquí levantar la mano que sois muy tímidos, hay más seguro, no me engañéis. ¿Y cuántos hacéis un child-dem? Ahí sí levantáis la mano, más de los que habéis levantado antes, no me lo creo. Básicamente un child-dem es un tema hijo que hereda todas las propiedades del tema padre y nos permite estar tranquilos en tema de actualizaciones, en tema de fallos, en tema de modificaciones. ¿Por qué? Solo modifica lo que nosotros digamos que modifique. Es decir, va a ser idéntico al padre con lo que solo queremos que modifique. Y lo bueno es que cuando se actualice el tema padre, porque está en el repositorio, porque lo hemos pagado y tiene un mantenimiento de 2 años y nos sacan actualización cada 2 semanas, no se nos van a perder los cambios, porque están en el child-dem. ¿Cuántos habéis hecho una web? Ahora no levanta la mano nadie seguro. ¿Cuántos habéis hecho una web? Ha salido una actualización del tema y todo lo que había hecho, el cambio de cabecera y tal y cual, ¿cuántos? Venga. A eso voy. Con un child-dem te ahorras todo eso. Y es muy fácil de hacer. Con eso tenéis un child-dem. Es un comentario como el que lleva el tema padre en la hoja de estilos, donde le especificamos el nombre y tal y cual. Y lo más importante, el apartado template, donde le decimos el nombre del tema padre. Rápido y sencillo. Lógicamente esto tiene una segunda parte, que es que hay que incluir los estilos del padre para que tenga la apariencia del padre y demás. Os aseguro que en el code buscáis child-dems WordPress y está todo el código súper sencillo, copiar, pegar y ya tenéis vuestro child-dem. Aunque no tenga modificaciones, pero si en un momento dado hacéis un style CSS y le metéis un background color, cuando actualicéis el tema padre se os va a ir. Y con un child-dem está seguro. Útil, ¿verdad? Aquí vengo, ya sé que la charla anterior os hablaba de plugins, de cómo hacer cosas sin ser programador, está muy interesante para la gente que empieza, pero yo vengo un poco a dar una colleja a todos esos que dependen de plugins para casi todo. Y es que tenemos una plugin dependencia que es impresionante. Yo he visto proyectos con 50 y pico plugins funcionando, activados y funcionando. Y luego es que mi web tarda 25 segundos en cargar. ¿Has quitado los estilos de Contact Form? No. ¿Y para qué usas, yo qué sé, Contact Form y Gravity Form si es lo mismo? No, es que me lo recomendaron los dos. Yo he visto proyectos que tenían Yoast by SEO, que tenían All-in-One SEO y también Ultimate SEO. ¿Por qué no? Si con uno posiciona, igual con 3 salgo el número 0 en vez del 1. A lo que voy es que no hay que utilizar cosas que sepamos hacer. Si yo sé crear custom post types, ¿por qué voy a utilizar un plugin que me genere un custom post type y tal y cual? O un metabox. A modo de spam un poco, ahí tenéis los 3 pilares, que yo considero los 3 pilares del desarrollo de temas de WordPress: custom post types, metaboxes y consultas personalizadas, WP Query. Artículos en mi blog de tutoriales paso a paso de cómo se hace uso de ello. Os aseguro que el ejemplo que veis, copiáis, pegáis y funciona. Y a raíz de ahí, en vez de libros, me parece que en los custom post types lo llamo libros, porque creo una biblioteca de libros. En vez de libros cambiáis, donde ponga libros ponéis colonias y tenéis vuestro catálogo de colonias. Los metaboxes, lo mismo. Yo os explico cómo se incluye un text area, un select, etcétera, etcétera, etcétera. Vais copiando campos, vais modificando. ¿Lleva tiempo? Sí. A nivel de rendimiento se nota una barbaridad. A nivel de código y demás, sin duda que es mejor. ¿Por qué? Mañana cogen el plugin Álvaro. ¿Cómo se llamaba el plugin que ha recomendado? Mañana hackean ese plugin porque tiene un agujero de seguridad tal y cual, y lo primero que hacen los malos es entrar en Google y echar una búsqueda de un comentario o algo que escupe ese plugin que saben que existe porque escribe un comentario en el código, y hacen una búsqueda y salen 200.000 sites. Los 200.000 sites hackeados. ¿Cuántos habéis oído la cantidad de sites que se hackean gracias a Revolution Slider? ¿Cuántos lo habéis oído? ¿Y eso es por qué es? Porque echan una búsqueda en Google, los propios bots que se encargan de hackear. Echan una búsqueda, mira, este tiene slider y tiene la versión desactualizada, zasca. Eso es por usar plugins. Un slider es súper sencillo de hacer, muy sencillo. Es un WP Query, metes los resultados en un LI y con CSS y una línea de JavaScript tienes un slider. Y la gente usa Revolution Slider.
Es así, es la realidad. Un formulario de contacto, le haces en HTML, le pones la acción en la misma página y haces un if con PHP, que procese los datos como queráis, y tienes tu página, es un template, una plantilla que le asignas a la página de contacto y tienes tu formulario. ¿Cuántos utilizáis Contact Form, Gravity Forms para un único formulario en la página de contacto? Yo creo que el 90% de las páginas web utilizan solo para uno. No tiene sentido. Son 4 o 5 líneas de código que llevan tiempo, sí, pero es que a la larga estáis ganando muchísimo y ahorrando muchísimos disgustos de hackeos, de inseguridades, de problemas que son innecesarios. Nos estamos creando problemas innecesarios por la comodidad de me voy ahí, instalo y qué guay. A ver, está muy bien, porque yo pruebo un plugin que no me convence, el de los botones sociales, por ejemplo, que tampoco lo entiendo. Son 5 líneas para compartir en Facebook, Twitter y tal. Uso un plugin para eso y pasado mañana no me gusta el diseño que tiene, le desinstalo, instalo otro y ya lo tengo. Es muy cómodo, sí, pero ¿a qué precio? Hay que tener cuidado con eso. En el asunto de los temas, lo mismo. ¿Cuántos utilizáis un tema premium y no desencoláis nada? O sea, lo que incluye es lo que usáis. Avada, D7, Divi. No levantáis la mano porque os da vergüenza, lo sé. A lo que voy es que Avada, Divi, todos estos incluyen sliders, incluyen mil cosas que no utilizamos y nadie se preocupa de desactivar. Yo he visto Avadas cargando en 40 y pico segundos, porque claro, con todas las librerías que trae es multipropósito y trae que si una librería para el lightbox de las imágenes, que si una para el slider, que si una para no sé qué, y no usaban nada de eso y estaba todo activado. Veías la cabecera de la web y a lo mejor tenía 50 líneas de ficheros incluidos ahí. Y yo mirando, analizando con las herramientas y tal, digo, joder, si es que no usa ni uno. Ni uno. Digo, ¿para qué lo tiene aquí? Te haces una función, desencolas todo y tu web pasa automáticamente a cargar en 5 segundos. La media. La media alta, pero la media. ¿Vale? No hace falta ser un genio para hacer eso, ¿eh? Es tan sencillo como mirar el contenido, el código fuente, botón derecho inspeccionar o botón derecho ver código fuente, y en el GEAD tenéis todas las líneas, tienen link, bla bla bla, y un name. Ese name le metéis en el desencolador, o sea, la función que desencola, entre comillas, y ya está, fuera. No es difícil, de verdad no es nada complicado. Y ya está. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento.